de su magnitud, y no sabemos si es que efectivamente se está cumpliendo lo que es parte del cambio climático, o todavía existe la posibilidad de que estos sean outliers, excepciones brutales de la curva, que eventualmente se dan de tanto en tanto. Maisa Rojas, gracias por estar acá. Buenas noches. Quisiera, primero que nada, antes de referirme al huracán, decirte que a mí me alegra mucho un problema de política, estamos hablando de cambio climático. En mi opinión, obviamente es visto un algo tema más político que el cambio climático? Es de política pública neto. Es evidente. Y claro, un evento extremo como este, además precedido, no sé, menos de 2 semanas, Harvey, ¿verdad? Viene otro detrás, en un lugar con mucha población, ¿verdad? Porque si el huracán se hubiese quedado en el Atlántico y no hubiese pasado ni siquiera por una isla, no pasa nada, exactamente. A ver, del huracán, yo no soy experta en huracanes, no hay muchos expertos en Chile porque no tenemos huracanes, tampoco es un tema de investigación muy activo. Pero el tema de huracanes sí es muy activo, es una de esas áreas en las ciencias climáticas que no estamos muy claros. ¿Por qué? Porque es un evento extremo, ¿okay? Así que por definición ocurre pocas veces. Entonces, ¿cómo lo estudio? ¿Cómo sé qué tan extremo es, si va a cambiar, etcétera, etcétera? Y bueno, tenemos que tener muchos datos. Para evaluar qué tan extremo es, necesito muchos datos y no tenemos muchos datos. Desde la era satelital tenemos una buena cobertura de cuántos hay, su intensidad, hay una serie de métricas asociadas a los huracanes. Parece haber cierto consenso de que pudiera disminuir el número de huracanes en el futuro, pero que los que van a haber van a ser más intensos. Ese es más o menos el consenso, pero les digo que podría en un par de años más cambiar con... ¿Por qué es tan difícil de evaluar? Les dije que era difícil de evaluar porque por un lado tenemos pocas observaciones y eso en general va a ser verdad entonces para cualquier otro evento del cual tengamos pocas observaciones, o sea, necesitamos observaciones, ¿ya? Y el otro tema es que la otra gran herramienta que tenemos los climatólogos para estudiar el clima y el cambio climático son modelos. Y los modelos son más o menos los modelos que se usan para hacer el pronóstico del tiempo y también para hacer proyecciones de cambio futuro, para entender el pasado. Y estos modelos están cada vez más complejos, tienen con un desarrollo también de las capacidades computacionales, han mejorado mucho, pero un huracán es una cosa relativamente pequeña. Okay. Maisa, déjame decirte una observación. O sea, evidentemente el huracán es un evento singular y como todo evento singular, no solo en la climatología, sino que en cualquier cosa tiene causas muy particulares que no se pueden detectar o seguir al detalle. Es un hecho histórico, por así decirlo. Pero también esos hechos históricos singulares nacen de condiciones generales. Sí. Hay una cosa que sí parece que no hay discusión, porque se ha medido todos los años, y es que hay un aumento del calentamiento de la atmósfera y del océano. Exacto. Y como cuando hay más energía, significa entonces que los eventos de huracán que se alimentan de energía tienen que ser necesariamente de hecho, los huracanes son un método de la naturaleza de descargar energía. Bueno, entonces, eso es lo que hace. El punto que te interesa, el punto que digamos que ha sido el foco de la discusión política y que se ha encorajenado. Yo tuve unas discusiones de insultos con unos tipos en Estados Unidos, porque esto se convirtió en una cosa de barra brava. Los que están a favor o en contra, no es un hecho científico ya. Es el calentamiento global y específicamente la idea de que este calentamiento lo provoca la acción humana. Y aparentemente, y ahí te quiero preguntar, aparentemente, por lo que yo he leído hasta ahora, hay ya antecedentes que dirían que sí es una acción humana la que está acelerando este cambio, porque los cambios que están vinculados con la naturaleza son de una lentitud geológica. No ocurren de una semana o de un año o de un siglo, ocurren a lo largo de milenios. Por lo tanto, se han ocurrido cambios importantes en los últimos 20, 50 años que hayamos detectado, es por la acción humana a partir de la revolución industrial probablemente, que estamos echando humo a la atmósfera. Entonces, las consecuencias que esto va a tener también van a ser enormes. Yo pensaba, y espero que tu comentario, que si estos eventos se repiten todos los años, si tenemos 1 o 2 huracanes como estos, va a llegar un momento en que la zona sureste de Estados Unidos se va a empezar a despoblar. ¿Quién va a querer reconstruir? ¿Qué fábricas van a querer estar ahí? ¿Quién va a querer asegurar esas casas? ¿Quién va a querer asegurar? La gente se va a empezar a ir. Como se va a ir, también la economía vuelve a caer y se produce un círculo vicioso. Y al final, como ha pasado en otras etapas históricas, un cambio natural produce un cambio social en gran escala. Exactamente. O sea, aquí recuerdo un historiador que
incluso había libros de él en las estanterías en los años 60, cuando la gente leía todavía, se llamaba Will Durant, y que en uno de sus libros dice: la civilización es cortesía de la geología, con otras palabras, de la naturaleza. Hay una sequía de 20 años, se demoró en una cultura completa. Hay un libro, Collapse, de Jared Diamond. Colapso de Jared Diamond, que también está eso. Me gustaría saber si tú consideras que este calentamiento tiene ya claramente una causa humana o no, porque eso es lo que se discute políticamente ahora. Sí, claramente tiene una causa humana. Se puede atribuir una buena parte del cambio climático y cuando digo atribución es una metodología bien establecida que dice que si no hubiese sido por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, este evento no hubiese ocurrido. ¿Okay? Esa atribución es difícil de hacer, no se hace con huracanes, no se hace en general con eventos extremos, pero el aumento de la temperatura de la segunda mitad del siglo XX se atribuye en una gran medida al cambio climático. Y ese es el resumen final y la conclusión final del quinto informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el ente coordinador que le da como la información a la Convención Marco, que es nuestra institucionalidad mundial. Ahora, Maisa, esto de los huracanes sucede más bien en países más lejanos a nosotros. Sí. En el Caribe funciona, en el Golfo de México. Es como necesitan temperaturas altas, ocurren donde el mar es cálido. Exacto. ¿Cómo se transfiere este fenómeno mundial de calentamiento global o cambio climático a Chile? A esta zona. Incendio, sí. ¿Puede ser? Bueno, el caso de Chile es la mega sequía. ¿Ya? La sequía que vivió la parte centro-sur del país desde el año 2010, hasta al año pasado, por lo menos, se ha denominado la mega sequía. Yo participo en un centro de investigación que se llama Centro del Clima y la Resiliencia, donde se hizo una investigación bien interdisciplinaria para evaluar esta mega sequía. Y se llama mega sequía por lo extenso en el tiempo. No es que no hayamos tenido sequías antes, sí, hemos tenido sequías antes, pero 6 años, 7 años no habíamos tenido en el registro histórico. Y tampoco habíamos tenido nunca una que se extendiera, no sé, pues desde La Serena hasta Temuco, Puerto Montt. Incluso Aysén ha estado también con precipitaciones bajas, ¿okay? Así que, pregunta es, ¿le atribuimos esto al cambio climático? La verdad es que sí, tengo unos colegas que hicieron un estudio de atribución y un porcentaje de esta mega sequía ya se la podemos atribuir al cambio climático. El resto es variabilidad natural. ¿Es un 25%? 25% se puede atribuir ya al cambio climático. Y eso yo les digo de verdad que es bastante inédito poder atribuir este tipo de eventos a cambio climático ya. Maisa, hay un problema, creo yo, en cómo llevar este conocimiento científico a el convencimiento de la gente y por lo tanto tomar acciones, porque esto es algo que es provocado por los humanos y por lo tanto que puede ser parado, puede ser frenado, puede ser agudizado por nosotros mismos, de acuerdo a las determinaciones políticas que tomemos. Y es que los medios de comunicación en general solemos presentar los temas como un debate. Estamos preparados para decir, el lado A dice esto, bueno, entonces vamos a buscar naturalmente el lado B para que diga lo contrario. Y eso en muchos temas es la forma correcta de actuar. Pero cuando tocamos temas científicos, hay una trampa ahí que nos hace muchas veces igualar el consenso científico, el conocimiento científico con alguien, un chanta, un charlatán, que tiene la posición contraria. Y tendemos a presentarlos muchas veces, de manera igualada, porque decimos, bueno, tiene que haber dos partes de este debate. Sí. ¿Cómo la gente que nos está viendo puede tener la prevención para saber cuándo realmente estamos hablando de temas en que hay distintas opiniones, en que hay un debate científico que está funcionando todavía y donde hay un conocimiento precario, y cuándo podemos decir aquí ya hay un consenso científico, aquí ya la ciencia está diciendo que hay una atribución determinada y por lo tanto no hay una igualdad